capaz de dar una explicación creíble y decir la verdad en la Cámara? Su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. Nadie. Mentir no es de justicia. Nadie Tendrá que dimitir. nos va a chantajear. Asedio. Así es como mejor puede describirse la situación que vive la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Por parte del PP, por parte de Ciudadanos, por parte de Podemos, por parte de algunos, no muchos, colectivos feministas, por parte de los medios de comunicación y, sobre todo, por parte de Moncloa.com, que hoy ha vuelto a revelar nuevas conversaciones de la ministra y las que vendrán. En esta ocasión particularmente delicadas, pues acusa a jueces y fiscales, ojo, de que durante un viaje a Colombia mantuvieron relaciones sexuales con menores de edad. Nosotras dos y solitas. Y me decíais, vámonos a comprar esmeraldas. Bueno, pues si tú quieres, pues vamos y tal y cual. Y intentamos quedar con ellos, nos decían que no. Y nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, ¿eh? Y nos vamos a tomar un mojito, no sé qué, allá un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos, y estamos sentaditas las dos solas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? 17 años, menores de edad. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían nosotros visto. eso lo primero que preguntamos es si votan. Si votan... Y las explicaciones, camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué. Sepan ustedes que el alcalde de Cartagena de Indias, que es la ciudad donde se produjeron supuestamente estos abusos, ya ha elevado una queja formal, una queja diplomática. Esto que acaban de escuchar, estas palabras de la aún ministra de Justicia, de haber sido coherente la señora Dolores Delgado con las ideas que pregona ella y su partido, debería haberlo denunciado inmediatamente, y no lo hizo, lo que a juicio de algunos podría convertirla en cómplice. El asunto, que se está enturbiando según pasan las horas y los audios seguirán creciendo, según afirman en Moncloa.com, se está poniendo verdaderamente feo para el Gobierno. Es una verdadera tortura para el Ejecutivo, que no sabe con qué escándalo se va a desayunar al día siguiente. Desde luego, los personajes implicados en las escuchas, el oscuro comisario Villarejo y el ex juez Baltasar Garzón, expulsado de la carrera judicial, no auguran nada bueno para este Ejecutivo. Nadie en el Gobierno está en condiciones de asegurar que la ministra Dolores Delgado acabará la semana siendo ministra. Y seguimos, señores, para bingo. Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Enseguida paso a presentarles, si a ustedes les parece bien, la mesa de debate de esta misma noche. En primer lugar, tengo el honor de presentarles al presidente de esta casa, don Julio Ariza. Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches, y un saludo a los aficionados del Leganés, ¿no? Enhorabuena a los del Leganés, y el Barça otro día será. Seguro que otro día ganan el partido, vamos. Desde luego, no han podido ganar no se puede ganar siempre. El premio al mejor jugador, que lo ha ganado Luka Modric. Tampoco han podido ganar al Leganés, pero algo ganarán, eso estamos seguros. Cristina Seguí. Sí, uy, me has pillado... Te he pillado desprevenida, ¿eh? Sí, estaba... Buenas noches. Buenas noches. Hoy vengo de Ada Colau. De Ada Colau, un poco de abeja. De abeja. Bueno, es que se disfrazaba de abeja para acosar a los promotores inmobiliarios. Sí. Dice, estás muy fría, y dices que soy helada. Helada. No sé qué decir. Que le cambie el vino al presidente, por favor. No, este es un chiste que me contó mi hija. Jorge Campos, buenas noches. Yo quiero saber si el señor Julio Ariza bebe lo mismo que yo. Porque lo quiere. Julio Ariza no bebe. Ah, vale. Y si bebe agua. Lo que pasa es que el humor natural que me caracteriza, nada tiene que ver llamar con, natural a eso es un poco exagerado, estos... concederás, en fin. Buenas noches, Rafael. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí en esta grata compañía y mesa de lujo. ¿Todo bien en las islas? Bueno, podría estar mejor, pero ya lo arreglaremos. Te ha quedado fenomenal. Ya lo arreglaremos, muy bien. Jordi Cañas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo quiero que nos expliques, y sobre todo le expliques a los espectadores del Gato al Agua, qué ha pasado hace muy poquito tiempo, hace unos minutos, en el Parlamento Europeo, concretamente en el Grupo Liberal, llamado ALDE, el Grupo de los Liberales Europeos, que saben ustedes que después del Conservador y del Socialdemócrata es el más importante de la Cámara. Ha ocurrido algo muy importante, Jordi. Bueno, ha ocurrido algo que es muy importante y muy trascendente, que es el Partido Demócrata de Cataluña va a ser expulsado del Grupo ALDE en muy pocos días. Eso es una excelente noticia, porque cuando algunos dicen que Europa los mira, tienen razón. Europa los mira, y los mira muy atentamente.
Y cuando los miran y los ven, deciden que no tienen que estar en la familia de los demócratas y los liberales europeos. Es más, no tienen que estar en la familia de ningún partido democrático europeo. Porque en Europa hay un principio básico que es el respeto de lo que llaman la rule of law, es decir, el respeto al Estado de Derecho. Entonces, no se puede permitir que ningún partido político de la Cámara forme parte de una familia europea que defiende sobre todo el respeto a la ley. Entonces, por golpistas y por corruptos van a ser expulsados del Partido Demócrata Europeo, con lo cual es una excelente noticia para Europa y para España. Yo entiendo que en lo que a Ciudadanos respecta, que sospecho que ha tenido algo que ver, tenemos que darte todos los españoles la enhorabuena porque es un éxito, no es una diplomacia de un Estado, pero es un éxito de que hay que imputarle seguramente a Ciudadanos. Mira, nosotros como nuestros representantes en el Parlamento Europeo van como diputados españoles en el Parlamento Europeo. Forman parte de una familia política, en este caso de los liberales demócratas, pero están como representantes del conjunto de los españoles. A nosotros nos sorprendió muchísimo cuando entramos en el año 2014 en el Parlamento Europeo, el desconocimiento que había de cuál era el papel de los partidos nacionalistas en España y cuál era el desconocimiento acerca de la realidad política española. Nos sorprendió muchísimo que los partidos nacionalistas condicionaran una buena parte de la agenda política en el Parlamento Europeo y que tuviesen convencidos a un grandísimo número de eurodiputados. Con lo cual, y esto me sabe mal decirlo, evidenciaba una dejadez por parte de los grupos políticos españoles que habían formado parte y forman parte del Parlamento. Entonces, una de nuestras obligaciones como diputados españoles era explicar quiénes eran el PNV y quién es Convergencia Democrática de Cataluña. Una vez lo explicas y una vez das la información adecuada, y cuando haces lo que tienes que hacer, que es defender los intereses del conjunto de los españoles, es decir, del conjunto de los europeos, los diputados europeos han visto con claridad quién es quién. Entonces, es un trabajo que ha sido un trabajo soterrado, que ha sido un trabajo arduo, ha costado mucho, pero cuando a veces dicen Europa no sirve para nada, pues mira, ha servido para que conozcan que el Partido Demócrata Europeo, el Partido Demócrata de Cataluña, el PDeCAT, no es más que la continuación de Convergencia, que Convergencia es un partido que ha dado un golpe de Estado en Cataluña y que además es un partido corrupto. Y repito, ni los golpistas ni los corruptos tienen seno en los grupos democráticos europeos. Queda dicho, el Partido Demócrata Catalán, el PDeCAT, que en pocas horas quedará fuera del grupo ALDE, del grupo de los liberales y demócratas europeos. José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches. Tiene usted también algo que contarnos, no sobre Europa, sino sobre España. Sí, y en el fondo viene a ser un poco lo mismo, porque esto que ha dicho Jordi es interesante. Por dejadez, ¿qué va? ¿Por complicidad? Pero si el problema no ha sido la dejadez, ha sido la complicidad. El PSOE y el PP han estado convencidos de que formaban parte también del reparto fetén de poder del sistema democrático, contar con el PNV y con Convergencia, ahora PDeCAT permanentemente. De dejadez, ojalá. No. Negligencia culpable en el mejor de los casos. Bueno, ¿eso por qué ha ocurrido? Eso ha ocurrido fundamentalmente porque la idea de una nación que se llama España ha desaparecido por completo del horizonte de los partidos políticos mayoritarios y el resultado es que hoy tenemos un país donde cada vez menos gente sabe por qué narices vivimos juntos. Eso es algo que merece ser puesto encima de la mesa de debate porque si no, sencillamente, el país se deshilachará. Y eso es lo que este viernes vamos a hacer en Valencia, que se ha convertido en una de esas zonas de frente, como Baleares por otra parte, o como Navarra también, esas zonas de frente en la que la presión del separatismo, financiado con fondos públicos del conjunto de España, está conduciendo a la disgregación del Estado. Allí vamos a estar el viernes. Fernando Sánchez Dragó, Jon Juaristi, Pío Moa, Germán Tertsch, Fernando Paz y un servidor, para hablar de eso precisamente, España debate. ¿Y de qué vamos a hablar? De cómo es posible que los separatistas se convirtieran desde el principio de la transición en parte del gobierno del Estado, de los pactos que lo sustentaban, con las consiguientes consecuencias. De cómo es posible que el Estado haya desmantelado oficialmente la cultura española, que es una cosa realmente llamativa, que solo pasa aquí, y de lo que nos hablará Fernando Sánchez Dragó, de qué le pasa a la izquierda española que es incapaz de sustentar un proyecto democrático nacional de izquierdas,
que es otra cosa también muy característica de España, de cómo es posible que el Estado esté gobernando contra la nación, y es de lo que nos hablará Hermann Tertsch. En fin, toda esta serie hay una cosa muy interesante, la construcción de patrias soñadas que con fondos públicos se convierten en patrias reales. Es de lo que hablará Jon Juaristi a partir del caso vasco, que hemos visto extenderse, y no solo, por cierto, en comunidades gobernadas por separatistas, sino también en lugares como Andalucía o como Galicia. Va a ser este viernes, va a ser en el Hotel Valencia Palace a partir de las 6 de la tarde. La entrada es libre, pero vayan con tiempo porque los actos que convoca la Federación de Entidades Culturales del Reino de Valencia normalmente se sobrellenan, así que vale la pena ir con tiempo. Y Dios mediante, el conjunto del acto será emitido después por esta casa a partir de las 10 de la noche. Y yo no me lo voy a perder. La experiencia Eso te iba a decir, va a ser Cristina, fantástica. vas a estar, ¿no? Hombre. Exactamente. A las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Hotel Valencia Plaza. Si usted no Valencia es... Palace. Valencia Palace. Este si se oye en Madrid, en La Coruña o en Extremadura, puede verlo un poquito más tarde. Valencia también. Que A eso de las 10. Coger el ave. Semana, claro. A eso de las Yo 10 de no la cogeré noche el ave. lo vamos a emitir. No me va bien, porque se Omar, hunde. Se hunde. Ya. Que les decía que a eso de las 10 de la noche van a poder ver ustedes, en en fin, esta charla, coloquio, esta conferencia de todos estos hombres ilustres que van a analizar el secular problema No hay de cuota, España. en esa mesa. No hay cuota, ¿no? ¿No Absolutamente ninguna. habéis hecho una lista cremallera, José Javier? Hemos hecho de botones, ¿qué se le va a hacer? Si quieren ponerse en contacto con este programa, pueden hacerlo de varias maneras. Por WhatsApp, al teléfono que ven ustedes, o van a ver en unos segundos, ahí lo tienen ustedes, 670-03-4543. Este es nuestro WhatsApp. También pueden ponerse en contacto por medio de Twitter, @gato_directo. Y además, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, que es Intereconomía TV. Nada, un segundito de publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. ¿O es capaz de dar una explicación creíble y decir la verdad en la cámara? Su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. Nadie, Mentir no es de justicia. nadie Tendrá que dimitir. nos va a chantajear. Pues ya estamos de nuevo en El Gato al Agua. No sé si ustedes viven en Madrid o en Barcelona o en alguna otra ciudad más o menos grande de nuestro país, habrán podido comprobar que los llamados VTCs, principalmente conocidos como Uber o Cabify, luego hay muchas más empresas pequeñitas, hoy hacían los servicios de manera gratuita. Gratis, no cobraban nada. Han incrementado la demanda pues alrededor de un 1000%. Tenemos para hablar de ello a Eduardo Martín, que es el presidente de Unauto VTC. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, sé que estáis en unos días complejos porque el viernes el Congreso de Ministros, presumiblemente, porque no es seguro, pero sí es muy probable, aprobará la cesión de las competencias de los VTC a las comunidades autónomas. Que esto es como decir que se quita el problema de encima y cede una competencia más, si es que le quedaba alguna al Estado, bueno, pues se cede a las comunidades autónomas y se sospecha, es muy probable que a partir de ese momento las comunidades autónomas a su vez cedan la competencia a las ciudades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que seguramente esa cesión de competencias a las comunidades autónomas y a las entidades locales perjudicará, o es lo que sospechan desde las plataformas VTC, perjudicará a estas mismas plataformas, a Cabify y a Uber. ¿No es así, Eduardo? Sí, la realidad es que el transferir las competencias es quitarse el problema de encima, porque entendemos que precisamente la movilidad en las grandes ciudades es un problema complejo y no es algo que se pueda resolver en 10 días, mucho menos mediante un real decreto, que primero porque no existe una medida de urgencia como tal, y en segundo lugar porque entendemos que tiene que haber un diálogo productivo en el que se tienen que sentar a la mesa todos los agentes implicados, no solamente el taxi y la VTC, sino también otras fórmulas de transporte como pueden ser las bicicletas o los coches compartidos. Y por supuesto tendría que estar el Ministerio de Fomento, pero también Economía y también Medio Ambiente y algo muy importante, el ciudadano.
porque aquí se habla mucho de defender al taxi y del monopolio del taxi y de todo esto, pero realmente lo que no se sabe y lo que no se tiene en cuenta es precisamente al ciudadano. Y sabemos que el tener mayor o menor certeza, mayor o menor acierto en la regulación, pues puede significar grandes beneficios o grandísimos perjuicios para el ciudadano, que entendemos que tiene toda la libertad para elegir en cada momento el transporte que mejor se adapta a sus necesidades. El problema, Eduardo, corrígeme si me equivoco, está en la relación la relación numérica equivalente entre taxistas o número de taxis y número de VTCs. Los taxistas reivindican una cifra que es 1,30, es decir, por cada 30 taxis solo puede haber un VTC. Esto es algo que en algunas ciudades no se está cumpliendo, es decir, hay una desproporción a vuestro favor, es decir, hay bastantes más VTCs que la unidad que piden los taxistas por cada 30 taxis. A mí me encantaría y me alegra que pongas esto sobre la mesa porque es algo que es una mentira que ha difundido el sector del taxi y esto no es así. Yo invitaría a todo el mundo a que entre en BOE.es y se descargue el BOE de 21 de noviembre de 2015 y que lea la ley. Y que lea lo que dice la ley. Lo que dice la ley no dice que tiene que haber una proporción de 1 cada 30 taxis. Dice que mientras la proporción sea inferior, no se van a dar nuevas licencias VTCs. Es decir, no se van a dar nuevas autorizaciones VTCs mientras ese ratio sea inferior. Si es 1,5, 1,3, 1,10, 1,15, 1,29, no se dan nuevas autorizaciones. Lo cual beneficia al taxi porque ve que el número de autorizaciones de competencia está limitado. Pongamos un ejemplo. Si ahora mismo decidimos que no se hagan pisos de más de 6 alturas, quiere decir que a partir de la entrada en vigor de esa norma no se construirán nuevos pisos de más de 6 alturas, pero a nadie se le puede pasar por la cabeza derribar los edificios que están ya construidos. Pues eso es lo que pretende el taxi, aplicar la ley de forma retroactiva para volver ni más ni menos a las cifras que existían no en el año pasado ni tal, no, en el año 1980 y tantos. Es decir, quiere volver pues 30 y tantos años atrás, en el cual pues Madrid tenía 10.000 plazas hoteleras, ahora tiene 130.000, tenía 16.000 taxis, Madrid tenía la tercera parte de la población y ahora se ha triplicado, pero sigue teniendo 16.000 taxis. Y lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no sacamos a los usuarios del taxi. A nosotros el ciudadano nos elige libremente como puede elegir otra fórmula de transporte. Y si algo va en contra, es en contra del vehículo privado. ¿Cuál es vuestro temor? ¿Qué teméis que aprueben el Consejo de Ministros este viernes? ¿Cuál es vuestro temor? ¿Que ese ratio varíe o...? No, si la ley se cumple y además nos ha dado la razón el Tribunal Supremo, es decir, y además si hay alguien que incumpla la ley, lo que tiene que hacer el taxi, si se incumpliese la ley, sería ir a los tribunales, denunciarlos y les daría la razón, pero es que el Tribunal Supremo nos la ha dado a nosotros y dice que todas nuestras autorizaciones son legales y son perfectamente válidas. Por lo tanto, en lo que tememos del Real Decreto es que, recordemos muy brevemente, Ada Colau saca un reglamento para sacar una segunda licencia urbana, que quiere decir, pues, una televisión, en este caso una autorización VTC que tiene un ámbito de aplicación nacional, pues la señora Colau pretende decidir qué VTCs entran en su ciudad. Es decir, imaginemos una televisión que puede emitir en todo el territorio nacional y de repente llega la señora Colau y dice, no, miren ustedes, es que aquí para emitir en mi ciudad, pues tienen que tener una segunda licencia y se lo voy a dar a quien yo decida. A las televisiones que yo decida. Pues es exactamente lo que hizo la señora Colau en el mes de julio. Como eso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues ha considerado que eso no podía ser, ha impuesto las medidas cautelares. Y lo que pretende el Gobierno es, en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia, en contra de lo que marcan los jueces y la ley, modificar la ley para poder hacer eso posible. Lógicamente, si eso se hace posible, pues se van a la calle 15.000 personas, 15.000 empleados. Y eso es lo que no queremos, lógicamente, porque es la ruina de un montón de empresas, 15.000 parados por defender un negocio que va suficientemente bien, el precio de las licencias sigue subiendo, el taxi factura y factura bien y factura un 16% más que el año pasado, con lo cual no entendemos ese ámbito, ese ánimo de defender un monopolio. Por eso lo de hoy, lo de no cobrar las carreras a todos los clientes. ¿Qué va a ocurrir además? Me preocupa más me preocupa porque entiendo que puede haber, ahora me dirás tú qué piensas, que puede haber incluso violencia. Mañana y pasado, tal y como hicieron los taxistas, vosotros vais a ocupar la Castellana. Bueno,
Un auto no es una asociación que convoca, pero la realidad es que los trabajadores, viendo en serio peligro su puesto de trabajo, pues van a manifestarse. Y nosotros tenemos que respetar el derecho a la manifestación de los trabajadores porque están en pleno derecho, tanto sean trabajadores de la VTC como del taxi como de cualquier otra empresa. Por tanto, nosotros respetamos el derecho de los trabajadores a manifestarse y además lo entendemos porque cuando un gobierno atropella hábilmente, un gobierno que, por cierto, recordemos que es un gobierno socialista, un gobierno con el apoyo de la izquierda más radical, que es Podemos, y que se hace eco de precisamente defender a los trabajadores. Y es curioso que justamente la izquierda sea la que pretende poner en la calle a 15.000 trabajadores para defender a los empresarios del sector del taxi. Eso es muy curioso. Y es más, es que quien convoca mañana la manifestación es UGT. Es que UGT se ha sumado a la convocatoria. Y es que estamos hablando que el mismo sindicato, que es del Partido Socialista, está convocando a los trabajadores reclamando que esos trabajadores tienen derechos y que no pueden ser tomados en balde y que tienen que ser defendidos como cualquier otro trabajador. Decías antes, te referías a Podemos y los calificabas de extrema izquierda. Hoy precisamente Pablo Echenique se refería a las VTCs, concretamente a Uber y a Cabify, como empresas que están tributando literalmente en paraísos fiscales. Además, esto es algo que circula con cierta normalidad por los medios de comunicación y entre la gente. A mí me encantaría que el señor Echenique, el señor Pablo Iglesias, se sentasen conmigo porque tendrían la oportunidad de poder explicarles cómo se tributa y dónde se tributa. Cuando una persona habla sin el conocimiento, sin haber solamente habiendo escuchado la versión del taxi, pues entra en esos errores. Uber tributa en Europa, Cabify tributa en España y la VTC, que somos al final las empresas y los autónomos del sector, que no olvidemos, Uber y Cabify no tienen autorizaciones, Uber y Cabify no son los que tienen los empleados que prestan el servicio, esto lo tienen las empresas, igual que lo tienen que MyTaxi, pues es una empresa de tecnología, pues así lo son Uber y Cabify, y las VTCs pues tenemos a nuestros empleados y todo lo tributamos en España. Pero es que además, a diferencia del sector del taxi, nosotros pagamos por estimación directa y el taxi paga por módulos. ¿Qué quiere decir esto? Que el taxi, si hay algo de lo que se debe de hablar, es de impuestos y sobre todo compararlo con el taxi, porque el taxi es precisamente el único de los pocos sectores que todavía mantienen los módulos. ¿Qué quiere decir los módulos? Para que todos nos entendamos, los módulos significa que es la tarifa plana de Internet, pero con los impuestos. Pagas 916 euros al año, es decir, unos 85 euros al mes, y puedes facturar todo lo que sea hasta 300.000 euros que pagas esa tarifa plana. Te quedas con el IVA y pagas eso plano, o sea, tarifa plana, y facturas hasta 300.000 euros con esa cantidad. Creo que eso es obsoleto e injusto para gran parte, o sea, para el resto de españoles que sí que pagamos unas cantidades muy superiores, incluso los que son más desfavorecidos en cuanto a salario. Desde luego, Eduardo, si esto es así, no tengo ningún motivo para no creerte, todo lo contrario, lo que estáis perdiendo es la batalla del relato. Es decir, la gente piensa sinceramente, y gente no precisamente sospechosa de anticapitalista ni nada por el estilo, que Uber y Cabify, en tanto que empresas norteamericanas, procuran llevarse todos los beneficios fuera de España, tributan en paraísos fiscales. Está bien que lo desmientas, pero entiendo que hay que revertir ese relato si es que es la verdad. Que es la verdad. Por supuesto, que te creo. Cristina, seguí una pregunta. Sí, bueno, decías que quizá Podemos y este tipo de partidos de ultraizquierda asociados muchas veces o con intereses espurios con determinados sindicatos del taxi no conocen la normativa, no conocen quizá dónde un desconocimiento, dónde tributáis o no. Yo creo que ellos lo saben muy bien. Al final, me gustaría que comentaras un poco más a fondo el interés que pueden tener estos señores en sindicatos como pueden ser el Elite Taxi del famoso Tito Álvarez, un señor mafioso, agresivo, que además se dedica a organizar acosos en redes sociales a gente que dice que libremente pues usa el medio de transporte que le da la gana, ¿no? Yo creo que tributar aquí o allí, pues tributar aquí para pagar pues la financiación de partidos separatistas y de sus policías, etcétera, pues no sé, está claro que se financian otras cosas, pero quizá yo en este momento, si pudiera tributar en otro sitio, también lo haría, ¿no? Eduardo, te voy a pedir brevedad. Contesta, por favor, si eres tan amable. Bueno, la realidad es que, en cierta manera, choca muchísimo que partidos de izquierda,
como pueden ser Podemos y el mismo Partido Socialista, que se han caracterizado siempre por la defensa de los trabajadores, pues no les importe de un plumazo mandar a la calle, al paro, a 15.000 familias, solamente por defender los intereses de un monopolio como es el sector del taxi, que llevamos sufriendo tantísimos años. Realmente los ciudadanos hemos luchado muchísimo por acabar con los monopolios y hemos visto que es bueno, que la competencia es buena, que es buena en calidad de servicio, que es buena en precio, y también hemos visto que es buena para el sector del taxi, porque desde que existen alternativas, desde que la VTC ha abrazado la tecnología a través de plataformas digitales, hemos visto como el taxi también ha mejorado, y de hecho hay que felicitar a algunos taxistas que así lo han hecho. En cuanto a los partidos políticos, a mí me encantaría, en concreto con Podemos, sentarme con ellos, porque les he solicitado en innumerables ocasiones una reunión y nunca he tenido la ocasión de ser recibido. Con lo cual, a mí me encantaría poder explicarles la realidad del sector, explicarles la realidad de sus trabajadores y que dejen de manipular o de mentir o simplemente de dejarse desinformar por parte del sector del taxi o aquellos que muevan los hilos. Eduardo Martín, pues te agradezco mucho que hayas puesto algunas cosas claras, cosas que ya digo, que hay muchos españoles que no conocen. Presidente de Unauto VTC, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias. Vamos a publicidad y nada, un minutito, estamos de nuevo con ustedes. Antes, nuestra compañera Beatriz Fajardo les va a explicar, en fin, cómo funciona la taquilla de Intereconomía, porque tenemos algunas cosas que seguramente les van a interesar. Buenas noches. Seguro que todos ustedes conocen a Kake Minuesa, el que plantó cara a los terroristas, recibió una agresión de Monedero, el que se enfrentó al carnicero de Mondragón, el que cantó las 40 Otegi, o viajó a Venezuela y descubrió que a Iglesias le llaman el Chávez español. Pues no se pierdan su espectáculo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Compren sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. No solo explicará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes, sino que nos promete muchas sorpresas más. El 9 de octubre en el Teatro Rialto de Madrid. ¿O es capaz de dar una explicación creíble y decir la verdad en la cámara? Su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. Nadie. Mentir no es de justicia. Nadie Tendrá que dimitir. nos va a chantajear. ¿Han visto ustedes ese vídeo de nuestros compañeros diciendo que Lola se queda, pero no se queda en el gobierno, lo que se queda es sola? Han visto esa imagen que es desoladora. Todos los sillones azules, que son los propios de los ministros, vacíos, excepto el suyo. Le han dejado a la pobre mujer a los pies de los caballos. Hoy Rafael Hernando era bastante duro con la ministra de Justicia a tenor de los nuevos audios que han aparecido en el sitio web, en la página web, en el diario moncloa.com. Un sitio web que viene publicando desde hace 3 días audios en los que el señor Villarejo, el señor Garzón, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, intercambian confesiones, algunas muy subidas de tono, otras moralmente cuestionables, como cuando, por ejemplo, en el audio que hemos podido escuchar hoy, confesaba la ministra Dolores Delgado que, en fin, que sus compañeros fiscales y jueces se lo pasaban, al parecer, bomba con menores de edad en Cartagena de Indias, en Colombia. Vean. Hoy es el tercer día consecutivo en el que unos nuevos audios salen a la luz, unas conversaciones que ahora más que nunca ponen a la ministra de Justicia en la diana. Recordemos, todo ocurrió el 23 de octubre de 2009. Dolores Delgado acude a una comida cuando era fiscal de la Audiencia Nacional en compañía del entonces juez Baltasar Garzón y en la que también participaron el comisario José Manuel Villarejo y otros 4 altos mandos policiales. Durante el almuerzo, que duró alrededor de 4 horas, la ahora ministra de Justicia captó toda la atención de los comensales cuando comenzó a contar un viaje de trabajo que hicieron a Colombia, a Cartagena de Indias, en compañía de un grupo de miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado. Durante la larga conversación que tuvo lugar en el restaurante, Garzón se lanzó primero a narrar la historia.
eso creo que hay unos jueces y unos expertos. Sin embargo, Delgado le cortó para tomar la iniciativa del relato. Tenemos un viaje a Cartagena de Indias y vamos, una magistrada de la Audiencia Nacional. No, calla. Y de chicas iba la magistrada esa y yo. Y luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de no sé qué, de tal. De la Fiscalía General, catedráticos, chicos y flautas. Y estos tíos misil en combate. Según su relato, tras la negativa de los jueces y fiscales a que sus dos compañeras los acompañaran, prosiguió Delgado, ella y la magistrada decidieron irse a cenar por su cuenta. Llegamos nosotras dos y solicas. Y me decía, vámonos a comprar esmeraldas. Bueno, pues si tú quieres, pues vamos y tal y cual. Y intentamos quedar con ellos, nos decían que no. Y nos vamos a cenar, ella y yo solas, palabra de honor, ¿eh? Y nos vamos a tomar un mojito, no sé qué, allá un sitio que nos dicen que vayamos. Y nos vamos allí las dos, y estamos sentaditas las dos solas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? En un momento de la conversación, Delgado comenta que ella y esa compañera magistrada de la Audiencia Nacional en un momento del viaje se encuentran con parte de la delegación española, con compañeros, con jueces, con fiscales y que, literal, ellos terminaron con menores de edad. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General? 17 años, menores de edad. Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían nosotros visto. eso lo primero que preguntamos es si votan. Si votan... Y las explicaciones, camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué. Las quejas de la imagen exterior de España, las críticas e insultos a sus compañeros de gobierno, sus preferencias en los tribunales solo con hombres. Y hoy, Dolores Delgado desvela que varios jueces y fiscales acabaron con menores en un viaje de trabajo. Señora ministra, ¿cuál va a ser la siguiente? ¿Cuál va a ser la siguiente? Don Julio Ariza. Es muy interesante lo que está ocurriendo, pero yo creo que vale la pena hacer un poco de algún recuerdo de lo que ha ido pasando estos últimos meses, porque como siempre las cosas no ocurren en el aire, en el vacío, sino que son fruto normalmente de procesos, ¿no? Yo creo que la publicación de la entrevista entre Villarejo y Corina en casa de Juan Villalonga está en el principio de este proceso que estamos viviendo y que probablemente se va a alargar algunos días, semanas o meses. En la película Ciudadano Kane, que vosotros recordaréis seguramente, entre otras cosas porque la califican o la clasifican como la mejor película de la historia del cine, de Orson Welles y Mankiewicz. En esa película hay un momento en la que le dice el propio Kane, le dice, nunca pongas al Estado contra la pared. Y le contesta el otro, dice, ¿y por qué? Dice, porque los Estados no tienen pared. Esa escena que es enormemente significativa en una película tan interesante en su desarrollo, en su guión, porque significa esencialmente esa torcida búsqueda del poder por parte de los que tienen poder en la prensa, ¿no? Que buscan tener poder fuera de lo que es la propia prensa y ser ellos mismos los depositarios del poder. En el caso de los policías y los jueces, probablemente a lo que asistimos es a una de las peores corrupciones que puede tener un Estado, en la que una parte de esos señores que tienen un trozo de poder, el poder judicial o el poder de las pistolas, pretenden hacerse con zonas de poder muchísimo más amplias, muchísimo más grandes. Y para eso utilizan casi cualquier medio. Y cuando son descubiertos, son capaces de intentar poner al Estado contra la pared. Y ellos deben saber que los Estados no tienen pared. Villarejo debe saber que los Estados no tienen pared, que pueden ir muriendo muchos por el camino, y seguramente eso va a ocurrir, muriendo reputacionalmente, muriendo políticamente, pero él no se va a librar. Y yo creo que a estas alturas lo sabe. La Audiencia Nacional que está en este momento en el epicentro de todo esto. La Audiencia Nacional vivió un espectáculo, desde mi punto de vista, no bochornoso, sino repugnante. Cuando el juez Garzón, el ex juez Garzón, fue condenado por prevaricación, ese señor
sale de la Audiencia Nacional físicamente y en ese momento es respaldado por un montón de jueces y de fiscales, un montón relativo, un grupo de jueces y de fiscales que salen, parece, a felicitarle, a animarle a alguien que ha cometido la peor de las corrupciones que puede cometer un juez, que es la prevaricación. Ese señor que hoy está en el centro, en la diana de lo que está ocurriendo, fue felicitado por un montón de personas que hoy están juzgando a gente o haciendo de fiscales en la Audiencia Nacional. Y coincide que el señor Garzón ha regresado a la escena del crimen por la vía, por la otra puerta, como abogado, creando un grupo de abogados que ofrece sus servicios específicamente a personas que van a ser juzgadas por esos compañeros que le aplaudieron en la puerta de la Audiencia Nacional. Es decir, que si yo soy imputado por un juzgado de la Audiencia Nacional y tengo la mala suerte de caer en el juzgado de uno de esos que bajó a felicitar a Garzón, pues probablemente no me van a ver con buenos ojos, porque ellos saben, y hoy, ahora lo estoy diciendo, que tengo la peor de las impresiones sobre Baltasar Garzón, desde hace muchísimo tiempo. Y creo que vamos a volver a vivir un caso como el de Pascual Estivil. Vamos a revivir lo que es la utilización corrupta del Poder Judicial, siendo uno juez, en su propio beneficio, y no lejos del beneficio económico que yo creo que también está por salir en los próximos días. Pienso que el tema que afecta a esta cinta, que parece que dura 4 horas y pico en un restaurante, es un asunto que va a remover no solo a la ministra Delgado, no solo al abogado ex juez prevaricador Garzón, sino que probablemente va a tocar cosas mucho más sensibles de la propia fibra del Poder Judicial y del poder de la policía. Así que vamos a asistir a un asunto extremadamente interesante, pero la parte positiva es que probablemente, como decía Pedro Sánchez, ellos han venido a limpiar y parece que a ser limpiados. Yo no sé si habéis visto hoy o habéis escuchado, yo lo venía escuchando de camino al AVE, la entrevista que le han hecho a Garzón, creo que era en la cadena SER, donde yo lo he escuchado agobiado, histérico. Vamos a escucharlo, Cristina, porque además lo tenemos. Dolores Delgado es una persona íntegra, por encima de cualquier adjetivación. Diga lo que diga, haga lo que haga. Ha sido una fiscal que ha dado su vida por este país. Y me parece deleznable lo que le están haciendo. Y lo digo aquí en directo y en donde sea. Ya está bien. No saben hacer política de otra forma. Ahora, ¿qué va a salir? La siguiente. ¿Que un líder del PP se reunió con Villarejo? ¿Que un ministro de Interior hizo cosas sucias? ¿Que un director de la policía las hizo también con este? ¿Cuándo? ¿Esto es el reality show? ¿Por qué no se dedican 200 policías a desentrañar esas grabaciones? Y que en 2 meses decida la justicia. ¿Vamos a estar 5 años? A mí me llama la atención cómo se refiere, en qué tono se refiere a Villarejo también, porque tú apuntabas antes a ese despacho de abogados y tanto Villarejo como García Castaño son o han sido clientes de este despacho. Con lo cual a mí me deja completamente alucinada. Me deja alucinada también que hable de las técnicas o tácticas mafiosas de las escuchas, cuando, como bien apuntabas, él fue condenado por prevaricación por ordenar las escuchas de Gürtel. Entonces me deja totalmente atónita, con lo cual solamente puedo pensar... Qué cinismo, ¿eh? Que además de que en este país tenemos un gran problema con los jueces estrella, este y otros, jueces y fiscales como la señora Delgado, que entran, pasan de la judicatura a la política y después, al día siguiente, el martes, están otra vez en una sala y que provocan una terrible sensación y miedo ante la seguridad jurídica, ¿no? Como bien decías hace un momento. Pero otra cosa es el total convencimiento de que esta gente nos toma por imbéciles a todos. Fíjate que es muy interesante. ¿Y qué va a salir ahora? Lo podemos poner, lo digo para que ustedes sepan qué va a salir ahora. El búmetro de nosotros la cadena SER, sabemos qué va a salir ahora. Pero parece que Garzón también, porque como estaba en la comida, hablaba lo sabe subconsciente. qué va a salir ahora. ¿Qué va a salir ahora, don Baltasar?
Dolores Delgado es una persona íntegra, por encima de cualquier adjetivación. Diga lo que diga, haga lo que haga. Ha sido una fiscal que ha dado su vida por este país. Y me parece deleznable lo que le están haciendo. Y lo digo aquí en directo y en donde sea. Ya está bien. No saben hacer política de otra forma. Ahora, ¿qué va a salir? La siguiente. ¿Que un líder del PP se reunió con Villarejo? ¿Que un ministro de Interior hizo cosas sucias? ¿Que un director de la policía las hizo también con este? ¿Cuándo? ¿Esto es el reality show? ¿Por qué no se dedican 200 policías a desentrañar esas grabaciones? Y que en 2 meses decida la justicia. ¿Vamos a estar 5 años? 5 años no, Baltasar. Mira, a Miguel Durán, contertulio de esta casa, lo tuviste imputado 10 años en el tema de Telecinco solo para intentar trincar a Silvio Berlusconi. Tuviste a un montón de personas imputadas 10 años, bloqueadas sus cuentas, bloqueadas sus vidas personales, solo porque tú querías colgarte una medalla, Baltasar. Así que 5 años tampoco va a ser mucho. De todos modos, empieza a recordar ese contrato que le diste a la empresa Interligare de 100.000 euros cuando estabas con las fosas. Que ayer el periodista contertulio nuestro, por cierto, que es uno de los hombres que más sabe sobre este asunto, Alejandro Requeijo, publicaba en Voz Populi y explicaba ese contrato que fue sobreseído en una primera fase, pero que la Audiencia de Madrid o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reabre en diciembre del 2015 para saber por qué tú, desde tu juzgado, le das 100.000 euros a una empresa de Gabriel Fuentes, uno de los periodistas que estaba en ese almuerzo, y parece que ese dinero es desviado a otra compañía porque Interligar en ese momento tenía problemas con la seguridad social. Vamos a saber muchas cosas de dinero, Baltasar, por eso tú estás nervioso. ¿Que va a salir lo de Pablo Casado reunido con Villarejo? Ya ha salido, parece que tú lo conocías, ha salido al cabo de pocas horas en las que tú has hecho esas declaraciones. ¿Que va a salir que hicieron cosas el ministro del Interior y el director general de la Policía? Sí, en torno al 11M, ¿verdad, Baltasar? En torno al 11M, ¿verdad, Baltasar? Sí, pues como salgan, no van a pasar 5 años para que ocurran cosas en este país, Baltasar. Vamos a verlas. Jordi Cañas. Este es el típico trozo que luego vais a sacar en las redes, Hombre, ¿no? hombre. es que esa cifra y esa letra, con un guión en medio, 11M, aún sigue produciendo escalofríos en este país. Hombre, 193 muertos, ¿eh? Como para no. 193 muertos. Jordi Cañas. A mí me viene a la cabeza el quien juzga será juzgado. No voy a decir como Boye y ahí lo dejo. Pero es cierto, quien juzga será juzgado. A mí me gustaría, en general, mira, yo no voy a entrar en hacer una valoración de las grabaciones. Yo considero que es inapropiado este tipo de filtraciones. Me da igual que sea la ministra de Justicia, me da igual que sea el líder del Partido Popular y me da igual que sea un ministro. Me da lo mismo. No considero que sea apropiado valorarlas. Yo lo que sí voy a valorar es las mentiras de la ministra. Porque todo esto viene, además, en un proceso, en un momento donde se está acusando, se había acusado posiblemente al señor Garzón de haber intermediado a instancias de Villarejo para la no extradición de una persona buscada por la justicia, ¿verdad? A partir de aquí esto se fue desarrollando y se preguntó a la ministra si conocía al señor Villarejo y cambió su versión en 4 ocasiones. Pasó de decir que no tenía ninguna relación, a que no tenía ningún vínculo profesional, a que había coincidido con él en algún evento, a que se había reunido en 3 ocasiones. Es decir, entonces debe dimitir por mentir, porque un ministro no puede mentir. Un ministro en sus conversaciones privadas, como cualquier otra persona, puede decir 1000 cosas. Después, esas cosas habrá gente que pida explicaciones. Yo personalmente no quiero entrar en eso porque es cierto, es que mañana puede salir la de un líder del Partido Popular, pasado puede salir la tuya, el otro puede salir la otra. Oye, cada uno tiene que ser consciente de cuáles son sus valores personales. Claro, cuando escuchas las grabaciones, yo no los meteré a juzgar, pero hay una persona que va dando lecciones de comportamiento de los demás, es decir, juzga, pues ahora es juzgada.
Porque claro, el problema es ser un hipócrita en esta vida. Ya, el problema es tener unos valores públicos y después no comportarse adecuadamente en la vida privada. Pero repito, eso yo políticamente no lo voy a juzgar. La juzgaré como persona y para mí está desacreditada. Pero sí que como ministro no puedes mentir. Y un cambio en 4 ocasiones de una versión sobre una relación con una persona que está imputada y en prisión, un ministro de Justicia no puede tener. Yo además creo que no es una ministra de Justicia adecuada. Yo desconozco su labor como fiscal, según el señor Garzón ha sido óptima, yo no la pongo en cuestión. No pongo en cuestión su integridad, no, de verdad, no tengo ni elementos de juicio para poner en valor su integridad, pero sí que es cierto que como ministra de Justicia su comportamiento, no solo sus mentiras, sino su comportamiento en la Cámara, tanto en el Senado como en el Congreso. Hombre, si es mentirosa no es íntegra. Acabo. Bueno, esa es tu opinión. Ya. Yo doy la mía y acabo y seré muy breve, porque... Bueno, puede ser íntegra en la mentira. No insisto. Yo entiendo que a ti te parece inapropiado juzgar estas. Hay 30 terabytes, pero hay 30 terabytes de grabaciones de un señor que ha estado, parece que durante años y años y años, y durante muchos años ha sido tan solo un comisario. Mira, esta casa tenía una revista que se llamaba Época, Jordi, y publicó que esta señora estaba con Garzón, con Mariano Fernández Bermejo, con el señor Juan Antonio González y con no sé quién más, habían detenido a los chicos estos de la Gürtel y se fueron juntitos con el ministro a una cacería. Y tuvo que dimitir el ministro. Pero es que en esa cacería en la que dimitir el ministro, por razones obvias, estaba esta señora que ahora es ministra. Han hecho ministra a una señora que nunca debería haber sido ministra. Pues ahí coincidimos. Estaba absolutamente desacreditada para ser ministra, ni siquiera para ser fiscal de la Audiencia Nacional, ni siquiera para eso. Pero es que luego, a ti te parece inapropiado, pero es que a nosotros nos están todo el día llamando fachas, homófobos, antifeministas. Entonces, cuando te asomas al interior de los que nos llaman fachas, homófobos y antifeministas, resulta que llaman maricón y denuncian que es maricón a un compañero suyo. Si me permites, para aclarar. A mí, Jordi Cañas, no voy a entrar a valorar políticamente unas conversaciones filtradas intencionadamente. Es más, y además no sé si las ha filtrado ni Villarejo. Fíjate lo que te digo. No lo sé. Yo lo que digo es que como ciudadano español no quiero que ponga en jaque a este país 30 terabytes de grabaciones. Creo que al jaque este país lo tiene que poner otras cosas. Y creo que políticamente se tienen que pedir responsabilidades, explicaciones a esta ministra y a cualquier otro. Y creo que esta ministra está inhabilitada por muchas cosas, pero lo que quiero decir es que en una democracia, este tipo de instrumentos para hacer política o como estrategia de defensa, eso pone en jaque, repito, no solo a la persona en cuestión, sino a todo, interioriza un concepto como el de la desconfianza, que es letal para una sociedad. Es decir, aquí estamos cuando las cámaras se cortan y pasamos a publicidad, aquí comentamos cosas, o cuando estamos en maquillaje. Si realmente uno vive en un mundo donde la confidencialidad no existe, y lo aceptamos como que eso es una estrategia, un elemento que puede ser utilizado en cualquier momento, pero esto siempre, de verdad, es letal. Pero es que esto ya era así. Hay dos personas en la mesa que... La Fiscalía Anticorrupción se dedica a filtrar documentación sobre camps y sus historias antes de que le... No, todo lo contrario, pero es que tenemos una Fiscalía Anticorrupción creada para depurar en un principio la corrupción del Partido Socialista y después para machacar a los que no son los acólitos. Cristina, a ver, José Javier Esparza, por favor. José Javier. Vamos a ver, yo entiendo la reflexión de Jordi. Y luego tú, Jorge. Pero aquí la cuestión de la eticidad de la grabación ya es completamente secundaria. Es decir, si lo que hubiera aparecido en la grabación son los comentarios de la señora Delgado sobre qué tipo de hombre le gusta más, qué comida le gusta más, una broma de no sé qué, estaría de acuerdo contigo completamente. Pero a partir del momento en el que lo que aparece en esa grabación es la constatación de que una señora que es fiscal le está contando a un señor que es un chantajista, como hoy ha dicho la propia ministra,
información para chantajear a gente de la carrera judicial, pues me parece que se acabó el debate. O sea, esta mujer tiene que marcharse ya. Y el Consejo General del Poder Judicial debería decir algo. Porque es que está haciendo de topo de Villarejo. Es que es tremendo. Tú dices que entonces se instala la desconfianza en la sociedad. Menos mal, que por lo menos la gente es lo suficientemente sensible como para desconfiar después de ver una cosa así. Vamos a ver, como periodista, si quieres llevar el debate ahí, a mí yo no acepto las filtraciones de grabaciones de ámbito privado. Pero es que esto no es ámbito privado. Esto no es ámbito privado. Y además, no es que sean consideraciones acerca de lo público, es que es muchísimo peor. Es muchísimo peor. Es decir, es la connivencia de un funcionario, altísimo funcionario del Estado, con una trama delictiva de gente que forma parte del Estado, como es el caso de unos policías. Es que esto es, me perdonaréis el casticismo, la releche. Es de una gravedad tremenda, porque demuestra que en la misma médula del aparato de justicia y de seguridad del Estado hay una corrupción que flipas, que dirían mis hijos. Jorge Campos, te voy a dar la palabra inmediatamente después de hablar con el director de Moncloa.com, Joaquín Vidal. No sé si ya estamos en línea directa con el señor Vidal. Buenas noches, señor Vidal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como llevo haciendo, ya es costumbre en esta casa desde hace 3 días, reiterarle nuestra enhorabuena, nuestras felicitaciones porque están ustedes revolucionando el panorama mediático político en España. Entiendo que se estarán ganando unos cuantos enemigos, ¿no? No, pues yo te agradezco mucho la felicitación porque hace falta, porque efectivamente está siendo duro aguantar el tirón en algunas cosas. Hay incluso algunos... ya no miembros del Partido Socialista, ya no políticos, que también, sino incluso algunos medios de comunicación, compañeros, teóricamente, que ponen incluso en duda la veracidad del contenido, incluso les vinculan a ustedes con la fuente, con el origen de esas grabaciones. Bueno, la táctica de defensa está clara, ¿no? Se trata de desacreditar al mensajero en lugar de entrar al fondo de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo esto tiene las patas muy cortas porque la cinta en su momento se pondrá a disposición de todo el mundo cuando se pueda, a pesar de que es conflictiva porque hay muchos asuntos privados de personas que no son públicas. Y luego, sobre nuestra vinculación con el comisario Villarejo, pues bueno, es que es obvio que no existe. Hay un medio que hoy ha publicado que Moncloa lo había montado el comisario Villarejo y ha tenido que rectificar inmediatamente porque es que no hay absolutamente nada, somos muy transparentes. Como he ido explicando, Moncloa realmente solo tiene una semana, pero porque es hijo de otro periódico que yo también dirijo, que se llama Mercados con Bloomberg, que es un diario económico. Llevamos 2 años en la calle, en la red, nos ha ido bastante bien. Tenemos 2,6 millones de usuarios únicos y bueno, pues decidimos separar la parte económica de la parte política. Encontramos la idea de Moncloa.com, la posibilidad de tener el dominio Moncloa.com y nos lanzamos allá. Pero bueno, para mucha gente parece que es un delito ser joven y ser pequeño. Pero bueno, nosotros aquí estamos dando batalla. Desde luego, solo faltaría. Señor Vidal, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar a Baltasar Garzón en la cadena SER, casi adelantándose a lo que él entiende van a ser las siguientes entregas, los próximos audios. Habla de un audio a un ministro de Interior, policías, en fin, no sé si ha podido escuchar esa entrevista en la cadena SER. Sí, se le he oído su sobreactuación, pero bueno, yo creo que él debería preocuparse por los audios que hay de él mismo, ¿no? Más que por los de otras personas, porque bueno, ya en su momento habrá que hablar de cuál es el papel de Baltasar Garzón en toda esta trama delictiva que formó la cúpula policial en aquellos años. Señor Vidal, le habla el presidente de esta casa, de Intereconomía, don Julio Oriza. Don Joaquín, nada, muchas felicidades, la verdad. Buenas noches, don Julio. Porque están ustedes haciendo un estupendo trabajo. Yo creo que este país necesitaba estos audios, porque este país vivía muy atemorizado y muy manipulado por un grupo de personas extraordinariamente corruptas que han falsificado
la bondad, la veracidad de instituciones tan importantes como son la justicia y la propia policía. Yo creo que lo que ustedes han hecho no vamos a poder pagárselo. Si se lo dice otro delincuente como usted, porque somos también pequeños, nosotros parece que estamos abocados a eso porque también estamos empeñados en contar la verdad de muchas cosas como ustedes. Así que Alejandro Suárez y a usted, felicitarles. ¿Es verdad lo que dice Garzón de que pueden salir cosas sucias que han hecho el ministro del Interior, un ministro del Interior o un director general de la policía? Bueno, yo realmente no lo sé. Lo que sí sé, bueno, agradezco muchísimo, Julio, lo que dices, porque además el apoyo realmente se agradece cuando tú conoces bien la situación, echando un pulso al poder de este país y sobre todo a un grupo mafioso, como es el caso de Villarejo, el resto de policías, Garzón y la fiscal Delgado, pues los apoyos siempre son muy de agradecer. Yo creo que Garzón sabe bien lo que hay y lo que no hay, porque él era un miembro activo de esta trama. Tenéis que tener en cuenta que esta grabación, aunque es verdad que Villarejo grababa casi hasta cuando iba al médico, esta grabación no es una grabación cualquiera, porque esta comida no era una comida cualquiera. Para Villarejo, la concesión de esta medalla al mérito policial era muy importante, porque él ha actuado casi siempre como agente encubierto fuera de las listas oficiales de la policía, fuera del BOE y fuera de todo registro oficial. Entonces, el hecho de aparecer en esto era un reconocimiento a que él era uno más y que estaba haciendo una serie de trabajos que eran trabajos espurios, por eso no eran oficiales, para la policía. Entonces, para esta comida convoca a sus más íntimos, al DAO Miguel Ángel Fernández Sica, a García Castaño, que es su gran compinche, a Gabriel Fuentes y a Baltasar Garzón, que viene con su amiga Dolores Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional. Esta grabación pues tiene esa importancia, ¿no? Que están agrupados en confianza en un momento de victoria contándose las cosas. Lo que es tremendo es que Villarejo fuera capaz de traicionar hasta a sus mejores amigos. Entonces Baltasar Garzón, que forma parte de ese núcleo fundacional, del núcleo duro de aquella banda, pues sabe bien lo que hay, porque él es muy amigo de Villarejo. Hay quien dice que el gobierno dice que esto es un chantaje de Villarejo y tal. Realmente estas grabaciones perjudican al comisario Villarejo, porque prácticamente el último amigo que le queda con poder o con posibilidades en la calle a Villarejo es Baltasar Garzón, que es abogado de Enrique García Castaño, alias El Gordo, que es el compinche, como he dicho, de Villarejo, y cuyas defensas tienen que estar exactamente coordinadas, porque si no irán los dos a la cárcel. Por lo tanto, a Villarejo esto, por supuesto, no hablo con él, ni he hablado con él, ni creo que tenga la oportunidad de hablar nunca con él, aunque me gustaría, por estar en prisión, entre otras cosas, a Villarejo le perjudica esto. Yo no creo que le haga ninguna gracia. Señor Vidal, reiterarle nuestra enhorabuena desde esta casa. Sigan así y esperamos, calculo que a eso de las 6 de la madrugada tendremos un nuevo audio, ¿no? Nos tenéis cogida la hora, sí, a las 6 de la mañana, mañana mismo, ya dentro de un ratillo, habrá algo más que contar en Moncloa.com. Muchísimas gracias. Gracias y un saludo. Buenas noches, Joaquín. Jorge Campos, que llevas con la paciencia del santo Job esperando como 20 minutos a que te diera la palabra. Muy amable, señor director. De todas formas, esto demuestra la importancia de los medios de comunicación independientes, como puede ser esta casa, como puede ser estos digitales, porque si no, no nos hubiéramos enterado. Entonces, a mí me gusta hacer un poco de memoria, porque lo que se está hablando son las famosas, ya casi eternas, cloacas del Estado. Hay que recordar de dónde viene el ministro, que fue ministro Garzón, fue aquel juez, que primero fue juez, que después fue ministro, que tuvo alguna pelotera... No, ministro nunca fue secretario de Estado de la secretario de Estado, que quería ser ministro, que no lo fue, que ese fue el motivo de su cabreo descomunal con Felipe González y que después se vengó volviendo a la carrera judicial. De aquella época es donde ya se fortalecen aquellos lazos con las cloacas, con estos comisarios, con Villarejos y otras especies. Entonces, ese problema que hay de cloacas del Estado, que es, yo creo que la más terrible de las corrupciones, porque cuando hablamos de poder judicial, de poder policial, y vemos de lo que de lo que tratan y sus negocios particulares, sus intereses, y la desestabilización en muchas ocasiones de gobiernos y demás, cuando tú ves que eso ha continuado en el tiempo,
¿Por qué continúa en el tiempo? Eso no se ha desactivado. Eso pasaba con el Partido Socialista, pero es que después, en los años del Partido Popular, eso se ha mantenido ahí latente. Y ha llegado hasta nuestros días, porque no es casual de que este señor, con el gobierno de Pedro Sánchez, pues bueno, está como Pedro por su casa, porque encima es su amiga la ministra y ahí se ve. O sea, además, Garzón perpetuamente es la salsa de todas las corruptelas. Él siempre está. Y está con sus colegas comisarios, que desde luego, qué mal ejemplo, ¿no?, para esa fantástica policía que se deja la piel y luego tener que soportar sinvergüenzas de este calibre. Con lo cual, es muy normal que Garzón se ponga tan nervioso cuando ve que, desde luego, si cae la ministra Delgado, yo creo que además cae el gobierno de Pedro Sánchez y se adelantarán las elecciones. Yo estoy absolutamente convencido, con lo cual eso además puede ir mucho más allá. Ahí, los que aún confiamos en que exista justicia independiente, se podría investigar realmente lo que está pasando ahí, con esos datos que se dan ahí, con la documentación, que supongo que también debe respaldar estos audios, porque estoy convencido de que debe haber mucho más. Y podríamos estar ante la caída de un gobierno. Y además es que me parecería asombroso que no fuera así. Porque si Rajoy cayó con la trama Gürtel famosa, que también habría que ver qué relaciones hay de la trama Gürtel con este señor, con Garzón y compañía, ¿cómo es posible que en lo que está saliendo ahora no caiga? Yo creo que es fundamental que la ministra Delgado cese y que desde luego Pedro Sánchez se vaya, como un mal sueño que hemos tenido, y se convoquen elecciones. Estos dos protagonistas de los que hablabas, la ministra Delgado y Pedro Sánchez, son los que vamos a ver a continuación. La ministra, ya les adelanto, que no tiene ninguna intención de dimitir, y el presidente del gobierno tampoco tiene ninguna intención de que dimita. A este gobierno que trabaja por la ciudadanía, a esta ministra que presta servicio público desde el ministerio y defendemos la justicia, nadie nos va a chantajear. Este gobierno es un gobierno sin ninguna hipoteca. Sin ninguna hipoteca. Este gobierno y el Estado no acepta chantajes de nadie. Absolutamente de nadie. Hemos venido a limpiar, estamos limpiando y vamos a seguir limpiando. Por tanto, ni chantajes, ni amenazas. El gobierno va a continuar gobernando. Desde luego no nos va a marcar la agenda política un corrupto. Muy brevemente, Jordi Cañas. Este presidente por accidente es el que señaló a un líder de la oposición y le dijo, te vas a enterar. Sí. Este, que dice que no acepta amenazas, ni paga hipotecas, que le acaba de dar 1.500 millones de euros a un golpista. Así es. José Javier Esparza, muy brevemente. Yo muy brevemente, porque las declaraciones tanto de la ministra como del presidente del gobierno subrayan la gravedad del asunto. Ellos acusan a un delincuente de estarles haciendo chantaje, pero es que fue la ministra la que le contó las cosas a aquel. Entonces, ¿quién es la fuente del malo? Claro. Bueno, yo le recomendaría una cosa que es una férula de descarga. Por la tensión, cuando uno aprieta mucho los dientes, pues está nervioso. La tensión. Poner una férula de descarga a esta chica de Delgado, la Lola, yo creo que yo le vendría bien. Yo os digo que Iván Redondo asegura que no se van a convocar elecciones. Iván Redondo es el asesor de Pedro Sánchez. Sí. Hay que explicarlo para el común de los mortales. Si cae la ministra Delgado, estoy convencido de que hay elecciones. Ya, pero el problema es que no caiga. Es insostenible. Es interesante lo que ha dicho del 2020 Pedro Sánchez, ¿no? De que quiere estar hasta el año 2020. Yo, de verdad, ¿cómo alguien, cuando hay una cinta de 4 horas 40 de estos personajes que han tenido acceso a las entrañas, al aullido del animal, ¿cómo alguien se puede atrever a decir que no va a haber elecciones? Si no saben lo que puede salir mañana. Yo creo que en efecto van a ciegas. 30 terabytes de grabaciones. Pero que... No, olvídate de las... pero que el goteo de audios ha empezado por lo más flojo. Se van a guardar la traca para el final. No hace falta los terabytes. Esta. Con el contenido de estas 4 horas, don Julio, ¿usted piensa que el gobierno podría...? Va a haber elecciones, sí. Sí, lo digo aquí públicamente. Yo es que lo veo insostenible. Pero además, oye, que no se nos pase por alto un tema que también es curioso y que demuestra con todas estas grabaciones la pamplina de la ideología de género que estos energúmenos nos han querido imponer a todos. Porque está claro que es que no se lo creen ni ellos. O sea, una que dice que quiere tribunales de hombres,
que le llama uno maricón, al Nenaza. otro nenaza. Esto Yo es que lo he dicho al principio. Cristina, no he podido entrar aquí en el estudio de Intereconomía por la manifestación LGTBI que había aquí en la puerta, que se estaban manifestando todos, por favor, dimisiones y dimisiones. Lo que sí que es cierto Vamos, es que por si esto favor. lo hubiera dicho el ministro catalá, Cualquiera llamémosle de derecha o de centro derecha. Esa falacia bueno, desmontada, vamos. que ya se está empezando a desmontar, aunque con mucha dificultad, porque incluso en los medios que más te amordazaban ahora mismo ya estás pudiendo decir cosas, aunque sea muy rápido, empezó a caer con la señora Montón. Cuando la señora Montón se descubre el nombre del curso, los cursos interdisciplinares de género, que deben, ya lo habrás leído alguna vez, según mi opinión, servir solamente para sexar pollos en alguna granja china o algo así, no sé, porque no sé para qué más. Gran trabajo. La señora Viviana Aído y Leire Pajín, pioneras en todas estas falacias e ideología totalitaria, que además ningún partido se atreve a desmontar, metieron 400.000 euros públicos directamente al bolsillo de la directora de este máster, mientras la señora Montón estaba cursándolo, ¿no? Sí, un negocio se ha montado. ¿Cuánto dinero nos han robado y nos siguen robando en chiringuitos varios, observatorios, ministerios de igualdad, asociaciones y todo ese entramado destinado a colectivizarnos y acabar con la libertad individual? Vamos a irnos en un minutito a publicidad. Antes, nuestra compañera Beatriz Fajardo nos informa de que, no sé si saben ustedes, que los del Río están de gira, están celebrando conciertos. Buenas noches, Bea. Sevilla tiene un color. Buenas noches, Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Los creadores de La Macarena, Sevilla tiene un color especial, entre otros muchos éxitos conocidos por todos, estarán en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Puede comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteinglés.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. No se quede sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Y en la jura de bandera del muchacho. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se sigue defendiendo como un gato, como una gata panza arriba. Ven el rifirrafe que han mantenido ella, la aún ministra de Justicia, con el portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Rafael Hernando. Mentir no es de justicia. Por eso su presencia hoy no solo es una vergüenza, sino que además mancilla esta Cámara. En su propia pregunta, si va a ordenar este gobierno, eso lo hacía el Partido Popular. Eso lo hacía su gobierno, señor Hernando. Usted se ha convertido, señora ministra, en el paradigma de la mentira. Ahora ha vuelto a mentir diciendo que usted no da instrucciones a la Fiscalía. No, usted lo que hizo fue al minuto 1 nombrar una nueva fiscal DOCI para hacerle a usted el trabajo sucio. Usted es un zombi en un gobierno al cual ni el CIS le va a arreglar la cara. Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando. Don Julio Ariza. Nada, advertirles a todos ustedes, que se me ha olvidado decirlo al principio, que no van a ser contertulios de Televisión Española. Lo digo porque como hay mucha movida en eso y están todo el día quejándose de que han echado un montón de periodistas y que ahí hay una purga y no sé qué. Bueno, que sepan que no ha habido purga con los periodistas de Intereconomía en Televisión Española, porque simple y llanamente nos han vetado desde hace 10 años. No hemos logrado ir ni una sola vez, ni al 24 Horas, ni a Televisión Española, ninguno de los presentes. Tampoco en queríamos. Televisión Española. Entonces yo quiero felicitar a Pedro J., que se ha reincorporado a las mañanas de Televisión Española, según me han dicho, y quiero pedirte, Pedro, por favor, si me estás escuchando, que nos eches un cablecillo, a ver si a Intereconomía también nos invitan pues, a Cristina Seguí, a Jorge Campos, a Esparza, a Cañas, al propio Rafa Núñez Huesca, que le haríamos un huequecillo por las mañanas para que fuera allí a los desayunos. En fin, que esos 400 euritos que cobran por cada vez que van una horita allí, pues oye... Oye, Pedro J, que yo no quiero. Pedro J, yo no quiero. Tú sabes que también tú nos vendrían bien a los chavales. Tú sabes que, Pedro, échanos un que a mí cable. me llevan a TV3, pero en Televisión Española Cataluña estoy vetado. No me sorprende en absoluto. No, te sorprende en absolutísimo. A mí me gusta ser Mira, justo. el tema de los medios, Jordi, y seguimos Para ahora, que se sepa, perdóname, que Rafa, sepa ese. que te hago esto. ¿Eh? Y lo el que que digo la medio actual broma, directora medio serio, pero la algún gente día lo tiene que parlaremos. saber. El único medio de comunicación de España, el único, que tiene vetada absolutamente la presencia en Televisión Española, es Intereconomía.
Es más, se montó un gran pollo porque en un momento determinado Susana Burgos, que había trabajado en Intereconomía, Sí, hay que recordarlo. se supo, y Alejandra Ayoza, que también había trabajado aquí, dos magníficas profesionales, se supo que habían ido a trabajar a Televisión Española. Es decir, una vez que habían salido de aquí, las pobres estaban en el paro, les dan trabajo en Televisión Española y como habían sido de Intereconomía, les hicieron el vacío sus propios compañeros. Así es. Para que vean ustedes cómo están funcionando esa gentuza. Eso bien de RTV, efectivamente. Es decir, lo de los medios es, mira, yo cada día que me levanto por la mañana y busco información sobre Venezuela, donde están muriendo los niños de desnutrición, por falta de medicamentos, asesinados, torturados, la gente largándose a Colombia y a Brasil, y toda la prensa occidental callada como muertos. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Kake Minuesa ha vuelto de Nicaragua, estuvo en agosto. Han matado a la gente por las calles, han torturado, están violando. Un tipo como Daniel Ortega, que es un verdadero disparate de tío, un sinvergüenza, un asesino, un criminal. Y tenemos aquí a los de Podemos cobrando de Venezuela, cobrando de Irán, abriendo la boca como si fueran demócratas, como si pudieran competir con nosotros limpiamente en un Estado de Derecho, en un régimen de libertades, cuando solamente apoyarían que acabaran con todas nuestras libertades. Unos tíos que aplauden a Mao, a Stalin, a Ortega o a Maduro. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué rayos de país vivimos? ¿Cómo nosotros...? Yo, una de las cosas que os pido, que abramos todos los días con Venezuela y con Nicaragua. Que por lo menos la voz de los pobres venezolanos y los pobres nicaragüenses se oiga, se escuche en esta casa, porque ni en la Unión Europea ni en ningún medio de comunicación español. Es una verdadera vergüenza y una verdadera pena que no sirvamos ni para eso. Ni para eso. Está muy bien que la Unión Europea echen al PDCAT de ALDE. Parece fenomenal. Pero la Unión Europea debería tener en este momento tanques en Nicaragua. Están matando a los chavales, a los jóvenes en las manifestaciones. Mataron a 300 personas hace 2 semanas. En las calles, a tiros. Están matando a los cristianos en las iglesias. Una dictadura socialista que se llama socialista cristiana. Y todo porque Obando en un momento determinado, acuérdense del famoso secuestro aquel en el que Daniel Ortega se hizo tan famoso, cuando sale Tacho Somoza del poder. ¿De qué estamos hablando? ¿Podríamos, por favor, a alguien pedirle un poquito de coherencia, un poquito de apostar por la libertad de los demás? Me gustaría que vieran ustedes, Pablo Iglesias, con respecto a la ministra de Justicia. Está empezando ya a recular y parece que tampoco le hace gracia que continúe en su cargo. Bueno, creo que ayudamos al gobierno al decir que Villarejo mancha. Y la prueba de que Villarejo mancha es que nadie ha querido reconocer que conocía a Villarejo. Y este es el caso de la ministra, que ha cambiado de versión varias veces. Insistimos en que lo que toca a Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado Villarejo de la vida política, mejor. Bueno, señor... Pablete, perdóname. Villarejo mancha, Maduro mata. Pablete. Tu amigo Maduro mata, Villarejo mancha, pero Maduro mata. Mata inocentes, mata niños, mata a mujeres, mata a los opositores y está matando a su país entero. Así que si Villarejo mancha, Maduro mata. Jordi Camps. No, pero es que además sí que se reunió él y Monedero con Villarejo. Sí se no vuelvo a hablar, ¿eh? Yo ya no digo nada más. Jorge Campos. El presidente del Grupo Intereconomía me ha quitado lo que iba a decir, que tiene toda razón. No sé cómo se le cae la cara de vergüenza que diga, señor Pablo Iglesias, que lo que toca a Villarejo mancha cuando él está manchado, no. O sea, él está rociado por los crímenes de los países comunistas que le apoyan, como puede ser Venezuela, como también Cuba, o ya no hablar del régimen de los ayatolás de Irán, los que cuelgan homosexuales de las grúas y demás. Esos son los que apoyan a Podemos y tienen la poca vergüenza de salir y decir que lo toca a Villarejo mancha. Claro que lo toca a Villarejo mancha, pero bien que está él apoyando un gobierno hasta este momento, no le importaba lo más mínimo, ni Villarejos ni otras hierbas como garzones y demás, con lo cual... Realmente, Julio Ariza estaba hablando de que Europa diga algo. Bueno, porque cuando vemos declaraciones como las de Pablo Iglesias y de los líderes de la izquierda y de los comunistas, nos damos cuenta que ellos se han creído esa superioridad moral. Porque es lo mismo que hace Europa o cómo trata Europa a esos regímenes de izquierdas, que no los trata igual, aunque sean totalitarios, aunque estemos hablando de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Yo creo que llamaría mucho la atención que
Europa tuviera la misma opinión si, por ejemplo, estuviéramos hablando de un régimen dictatorial de derechas. Entonces yo creo que sería absolutamente al revés la reacción. De hecho, el problema sigue siendo Trump y Orbán para todo el mundo. Por eso digo yo que Europa y demás, pero esto también, porque y los medios de comunicación, que hablabas, hay ciertos medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, que también deben muchos favores y que están en ese círculo de intereses. Yo decía antes que es admirable que existan medios de comunicación como este y como algunos otros que quedan en España, que aún realmente siguen en el editorial y que siguen al pie de la letra los principios que además yo creo que son los que defendemos la mayoría de las personas de España, que creemos en esa sociedad abierta y donde totalitarios de la coleta, como el señor Pablo Iglesias, no deberían tener. Mira además con quién se reúne. La decencia. Sí, pues como todos. Mire, hablaba Julio Ariza de que estamos vetados en televisión española. Mire, don Julio, yo estoy vetado desde que Jaime Matas inauguró la televisión pública de Baleares IB3 en el año 2004. O sea, fíjese, y la pagamos con 40 millones. También es verdad que me da igual porque es la televisión pública menos vista de España. Ellos sabrán lo que hacen. Pero bueno, para que vean, todo está en la misma línea. Es decir, las personas que hablamos claras, las personas que tenemos un discurso, que creemos que hay otra forma de ver las cosas, esas no interesamos. No quieren que estemos. Bueno, pues se agradece que al menos podamos decir... José Javier Esparza. Aunque el señor Ariza no me deje hablar en muchas ocasiones. Una cuestión ya muy marginal, porque buena parte de lo que iba a decir lo han contado antes Julio y Jorge. Así que me quedo simplemente con una cuestión epidérmica, pero que no deja de tener su interés. Hay que tener en cuenta que Pedro Sánchez va a intentar aguantar lo más posible en el poder para recuperar un voto que tiene ahora Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias no le interesa que eso pase. Lo que le interesa es que Pedro Sánchez, si se mantiene en el poder, sea sobre un potro de tortura para poder no perder esos votos que iba a perder y poder recuperar, por su parte, más votos del Partido Socialista e incluso dejar caer, en su caso, al gobierno, aunque eso seguramente no le vendría particularmente bien. Es decir, que dentro del conjunto del enorme conflicto en el que está sumido el país, hay un conflicto interno de socios temporales, pero enemigos a largo plazo, en la izquierda, al que vale la pena prestar atención. Cristina, ¿querías decir algo? Bueno, decías que el foco estaba sobre Orbán y sobre la presunta extrema derecha europea y no sobre... Yo lo que quería decir, cuando he visto a Pablo Iglesias, también me ha quitado la palabra de la boca Julio, pues que sí que se... Sí, estás avasallador. Bueno, vengo muy poco, también sí se reunieron con... Vosotros estáis aquí constantemente. No me bueno, parece justo que sí que se reunieron con Villarejo, tanto él como Monedero, ¿no? Y que está clarísimo que no tienen autoridad moral para decirle a nadie que se vaya, ni siquiera a la ministra Delgado, esperemos que fulminantemente cesada lo antes posible. Que, vamos, lo habéis dicho absolutamente todo, ¿no? Ahora el problema en todas las televisiones es Orbán, es Trump. Franco. Ah, bueno, claro. Franco. Incluso se puede permitir ese lujo, porque sabe que hay muchos medios que le dan cobertura. El conseguidor y el blanqueador de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero, que algún día explicará lo que ha ganado, lo que está ganando de esta narcodictadura, y que dice que el problema de los niños, como tú decías antes, los niños muertos de hambre, los estudiantes asesinados en la calle y todo el expolio de su propio Estado que como lo está desmantelando, pues que es cosa de Trump, ¿no? La cuestión catalana, o la cuestión catalana, es como se titula el libro de Carles Puigdemont, que ha escrito a la Limón junto con un periodista belga. Es un libro en el que se dicen barbaridades del tipo: el Estado español me persigue y no me extrañaría que acabara de la misma manera que me puso una baliza en mi coche para seguirme, no me extrañaría que me pusiera una bomba Lapa. Esto está recogido en un libro de Carles Puigdemont que se acaba de publicar hace muy poquito. Ahí también dice que Madrid es una suerte de capital imperial que estaría absorbiendo como una aspiradora la riqueza del resto de España, particularmente de lo que él denomina los països catalans, ignorando, por supuesto, que es Madrid, precisamente con una enorme diferencia con respecto de Cataluña, la principal comunidad que aporta riqueza al resto de España. Bien. Cuando un expresidente de Cataluña huido de la justicia española saca un libro, ¿qué esperarían leer en esas páginas? Da igual, no lo piensen, porque ha hecho lo que ha querido. Ha creado un ejemplar propagandístico donde hace un reiterativo alegato de autodefensa, una burrada tras otra, y si no, escuchen.
Vivimos bajo la amenaza permanente de los servicios secretos españoles. Hemos denunciado a la policía belga que alguien ha puesto localizadores de GPS bajo la carrocería de nuestros coches. Podrían también poner un explosivo. Puigdemont cree que su vida corre peligro en Bélgica. En 2 ocasiones, a lo largo del libro, confiesa su temor a los servicios secretos españoles. Digo de vez en cuando que arriesgo mi vida, y no lo digo por azar. Nos enfrentamos a un Estado que no conoce límites para defender la unidad de la patria. A Puigdemont le duelen las críticas por haber alquilado una casa en Waterloo por la friolera de 4.400 euros al mes. ¿Debería vivir en un lugar donde sea imposible trabajar? Nos beneficiamos de una gran solidaridad, también financiera, de muchos catalanes que quieren que continuemos nuestro trabajo en el exilio, concentrando toda la actividad en ese lugar. En realidad, ahorramos dinero. Además, los alquileres son más bajos en Waterloo que en Bruselas. En cuanto a su paso por prisión, vivo estos momentos con filosofía. Desde hace muchas semanas he cobrado conciencia que estamos en guerra con España. Asegura que tuvo una acogida genial, que incluso le invitaban a pizza y algo más. Incluso firma autógrafos porque la mayoría de ellos sigue mis aventuras por televisión. También hay palabras para la prensa. Los medios españoles nos desprecian sin límites y expresan odio hacia nosotros. Nos consideran locos, radicales, líderes manipulados, que no saben distinguir entre el bien y el mal. Y su vista de futuro. Si la amenaza de prisión de larga duración persiste en España, la única posibilidad que me queda es el exilio, idealmente en Bruselas. Jordi Cañas, aquí tu expresidente. Bueno, yo creo que el trastorno de Puigdemont está perfectamente definido y clasificado por la literatura psiquiátrica general. Yo creo que este señor sufre un trastorno psiquiátrico relevante. Y lo digo, no lo digo irónicamente. Creo que las afirmaciones que vierte o vomita en este libro, o panfleto, porque es claro, yo tengo mucho respeto por los libros y esto, bien, no sé si... Bueno, no alcanza esa categoría, aunque su forma sea esa, ¿no? Lo que vomita y vierte en este libro, evidentemente, evidencia que este señor tiene un profundo desequilibrio. Es decir, este señor hay que recordarlo, siempre hay que poner los antecedentes. Este señor es un golpista, es un señor que está fugado de la justicia y es un señor que algún día tendrá que rendir cuentas con este país. No es un exiliado, es un prófugo y es un caradura. Lo de Waterloo al final va a ser menos anecdótico de lo que parecía. Hay que recordar que Waterloo fue el final de Napoleón y todos sabemos cómo injustamente esa figura y ese nombre está asociado con una forma determinada de locura, ¿no? Un ego sobredimensionado, alguien que vive fuera de la realidad y que confunde sus deseos con el mundo real, ¿no? En este libro llega a decir que él se ve como una especie de anarquista. Con lo cual ya, yo de verdad, empieza a producirme, una pena, porque no me da ninguna, pero sí una cierta ternura ver cómo una persona puede degradarse tanto hasta el punto de hacer el ridículo de la forma que lo hace. Eso no quiere decir que no sea peligroso, ¿eh? Ojo, quiero con esto quitarle relevancia. Recomiendo a aquellos que nos estén viendo que vean el vídeo de hoy en la televisión belga, porque creo que después de esto, salir de ahí, si estabas un poco tocado psicológicamente, es duro, ¿eh? Es duro que alguien te ponga el espejo delante y te veas con un bicornio y con el brazo así. Yo creo que... Discrepo de una cosa. Yo espero que de muchas, porque... No, solo de una, de lo demás estoy completamente Jorge, de acuerdo. luego tú, Cristina. Creo que te has quedado corto incluso, fíjate. Yo creo que no está loco. Es que en este país tenemos tendencia a decir que cuando uno dice barbaridades como estas, está loco. No. Este tío es un malvado, eso sí que podemos decirlo. Es un malo, es un descerebrado, es un fanático, un extremista, como ha ocurrido muchas veces en la historia de Europa con los nacionalismos exacerbados, y este es el claro ejemplo en el siglo XXI. Este nazi, porque este es un nazi, igual que todos los demás, los del Lacito y demás y todos estos, lo que está llevando a cabo es el discurso, que tú conoces muy bien, y yo también, desgraciadamente, aunque parezca asombroso siendo de otra comunidad autónoma como es Baleares, el discurso del separatismo, que es esto que nos puede parecer a los que aún tenemos cierto raciocinio dentro de lo normal, en los cánones de la civilización occidental del siglo XXI nos puede parecer una auténtica locura, pero esto es lo que se está diciendo en las escuelas. Este discurso de que España es un país opresor, que Madrid y tal, bueno, aquí lo hemos denunciado muchas veces, esto ya sale en los libros y en los ejercicios que les ponen a los alumnos. O sea, este loco, un fugado de la justicia, como bien dices, se atreve a decir que tiene miedo
pues si le ponen una bomba detrás. Y lo dice el sinvergüenza, y hay que decirlo así de claro, que se abraza a Otegi, que tiene de abogado a Gonzalo Boyé, un tío condenado a 14 años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA. Y se atreve encima a decir estas cositas, cuando son los terroristas los que están con él. Y recuérdalo, que su gobierno ordenó a Mossos d'Esquadra hacer seguimientos y escuchas de líderes de la oposición, de periodistas, de miembros de la sociedad civil. Vamos a ver. Efectivamente, pero Venga, termino con mi argumentación. Lo que dice de que está perseguido por los servicios secretos españoles y que aquí en España somos una especie de ogro, estado policial, tal cual, realmente este señor no hubiera durado ni 2 telediarios en otro país. O sea, realmente es que aquí lo que ha pasado es que nadie ha hecho nada. Es que el gobierno anterior de Rajoy, por supuesto, no hizo absolutamente nada y se dejó que se fuera allí, y el de ahora colabora con él, pero el anterior es responsable. Yo estoy contigo. Lo cual, si realmente España hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, este señor ya no estaría ahí, estaría pues, siendo juzgado, ahora estaría en un procedimiento, no sé si ya estaría en la cárcel o no, como golpista que es. Cristina Seguí. Yo estoy contigo en que es malo, que existe la maldad, que además socialmente nos cuesta mucho asumirla en muchos aspectos y con muchos personajes, que este es uno de ellos, pero yo creo que sí tiene un evidente perfil psicopático. O sea, yo no soy una experta, evidentemente, sí he hablado con algún perfilista, con algún psiquiatra en algún medio de comunicación con el que he coincidido, me han dado su opinión, y yo creo que la violencia y la agresividad con la que ha hecho sus discursos, no solamente desde Fugado, ¿no? sino el propio Parlamento, que en algunos casos su agresividad se ha parecido mucho a la de Pedro Sánchez. Este es otro de los que yo creo que son psicópatas y no tengo ningún problema en decirlo, hay mucha más gente que lo dice también. Pero el problema es que un tío tan malo y con un perfil psicopático tan evidente ha conseguido muchísimos logros y los sigue consiguiendo. Porque yo estoy escuchando mucha gente que dice el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, está interesado en resucitar a Junqueras regalándole el título de autonomista, están intentando acabar con Puigdemont, pero Puigdemont ha conseguido un logro muy importante, incluso con personajes tan irrelevantes y tan anodinos, aunque sean tan criminales, como Valtònyc, han conseguido que un tercer Estado les dé esa mediación internacional que ellos no consiguieron el 1 de octubre y que ahora sí, que un tercer Estado juzgue sin ser competente para ello a la justicia española y con ello a su soberanía nacional. Esto es un hito. Ahí es donde yo quería esto es un hito. Ahora, otro hito. Ha conseguido modelar las mentes, desde luego la mía no, pero hay gente mucho más moldeable, gente que lleva en el periodismo toda su vida y que de repente les han dado carta de naturaleza como prescriptores de opinión, incluso de moral, incluso al criminal, al etarra Boye, que sale todos los días en prime time, en los matinales, y que esto es muy grave, porque se sienten identificados con él, entiendo. Y luego están todos los políticos que siguen en activo y que han ganado mucho dinero con él. La señora Francina Armengol, el señor Ximo Puig, sus lazos clientelares que siguen apestando a la Comunidad Valenciana y a Baleares por ese proyecto irrenunciable que tienen de la Confederación de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Dice, no me veo a mí mismo como un líder, pero la historia me contradecirá. O sea, desde luego... José Javier Esparza. La verdad es que efectivamente yo creo, aquí hay dos asuntos que me gustaría poner de relieve. Uno creo que es discutible, pero yo estoy convencido de que sí. O sea, Puigdemont solo es el muñeco de la estructura de poder que ha venido moviendo el separatismo catalán en los últimos 40 años y que se ha descocado absolutamente en el último periodo. Solo es el muñeco. Y es esa estructura de poder la que ha construido, y por cierto con una eficacia, en fin, aterradora a su alrededor, un aparato de comunicación que está haciendo que muchos españoles, y ya no te digo extranjeros, consideren que efectivamente ese hombre está injustamente perseguido por un Estado opresor. Y buena parte de eso es culpa de el poder en España y del poder mediático de forma muy particular. Y cuando digo poder mediático, evidentemente va de suyo poder financiero, industrial, etcétera, que es el que lo sostiene. Eso es gravísimo. Y
tiene mucho que ver con la segunda cuestión, que a mí me parece todos los días absolutamente escandaloso el hecho de que un país socio en la Unión Europea nos tenga así. Hoy hemos conocido que el presidente del Parlamento flamenco mandó una carta a la señora Forcadell comparando a España con Uganda prácticamente en materia de derechos humanos. Tan escandaloso que el gobierno ha llamado a consultas al embajador belga en España, que se llama Marc, un apellido que soy incapaz de pronunciar. Me parece alucinante. Me parece alucinante. Es decir, se supone que estamos en la Unión Europea para construir algo, no para esto. Cada día que pasa en el que las instituciones europeas permiten que otro país europeo mantenga esta situación y tenga un perpetuo foco de emisión de doctrina contra un Estado miembro, que es España, me parece que cada día que pasa va en menoscabo sencillamente de España como Estado. Estamos, y hay que ser conscientes de esto, y basta hablar con un italiano o un francés para darse cuenta, estamos quedando como perfectos gilipollas, todos. El primer mes, porque el segundo ya no seremos gilipollas, seremos además los culpables y los malos. Y eso está ocurriendo porque tenemos un Estado que ha hecho absoluta dejación de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Julio Ariza. No, yo no quiero quitar ni un solo segundo más de tiempo a Jorge Campos. Y a Cristina Seguí. ¿Has visto lo que has conseguido, Cristina? Ahora ya no quiero hablar. Impresionante. Te he dejado sin argumentos, ¿puede ser? No. Es que no voy a contestar. Gracias, Julio. Aprovecho que Julio me cede la palabra. Te falta poco para coger la... Sí, es que comprendo y reconozco que he hablado más que la media. Es verdad que la pregunta no es más, la pregunta es que no solo más, sino mucho mejor. Oye, eso lo dirás tú. Lo de un hilo de luz contigo me sabe a poco. Que venga 2 veces a la semana, Julio. Queda un poco maricón. Queda un poco. No, porque a veces ahora sí que tenemos manifestación aquí. Perdona, es que Julio tiene un muy buen criterio y muy buenas opiniones. No lo digo para hacer la pelota, no necesito en absoluto. Está sonando un poco a peloteo. No, en absoluto, para nada. No, pero creo que a veces, como estas cosas no las decimos en público, una persona como Julio, que ha sido capaz de mantener una cadena como esta, con el coste que ha tenido de todo tipo por mantener su línea editorial y su integridad, pues hay que reconocerlo, y cuando uno a veces hacerlo en público no está mal. Me has convencido. La semana que viene voy a traer... lo que se puede y te lo agradezco mucho. Pero sabes que eres de esta casa desde hace... Por eso. O sea, que no tengo ninguna necesidad de hacer la pelota, porque... A mí me ha llegado, yo tengo que reconocer que me ha llegado al corazón, y la semana que viene voy a traer una ensaimada. Bueno, y quiero que el señor sería un detalle, porque... aproveche el momento también para disfrutar. Yo he comprado la Thermomix. José Javier Esparza, antes de darle la palabra a Jorge Campos, esto que acabas de describir, el proyecto europeo y cómo es posible que haya un país miembro de la Unión, que se supone que es socio y amigo como es Bélgica, sea capaz de emitir, aunque sea desde el Parlamento flamenco, determinadas opiniones con respecto de nuestro país. ¿Cuánto crees que hay de culpa en eso que llamamos leyenda negra? Porque es Flandes. Sí. No es Italia ni Polonia, es Flandes. Pues sí, ciertamente como la sociedad belga hay una predisposición a juzgar mal a España, eso es verdad. Pero vamos a ver, que no se me ofenda a nadie. Yo soy, al final, quiero muchísimo a los belgas, muchísimo, pero no deja de ser un país muy secundario en la historia de Europa, ¿no? En la historia del mundo ya ni te cuento. El problema es que... Bueno, los del Congo no te dirían lo mismo. Pero... Los del Congo efectivamente te dirían otra cosa, sí señor. Ahí estamos. Bueno, ¿sabes por qué los belgas no hacen esquí acuático, no? Eso lo explican los franceses. Porque no hay lagos así. Eso está bien, porque los flamencos, los balones cuentan un chiste de los flamencos, que es que todo flamenco se ríe 3 veces cuando le cuentas un chiste. Cuando acabas, cuando se lo explicas y cuando lo entiende. Bueno, pero allí escriben que vuelvan los tercios. Hombre, un libro fantástico, un libro mío, por cierto. No, vamos a ver, sí, es verdad que... Los tercios a Flandes. A Flandes. Bueno, no, por cierto, ya que lo has sacado. Un abrazo al general Muro, que se ha puesto a reconstruir el camino español. Bien. Es impresionante lo que está haciendo, y cuando vas por los pueblos del camino español, Flandes incluido, la gente te saluda encantada de la vida de que rescates esa parte de su historia. Hay que recordar que el camino español fue una gran cosa. Bueno, la leyenda negra tiene muchísima fuerza. ¿Por qué?
porque la vehiculan permanentemente voces españolas también fuera. Fuera no se la cree nadie. Pero un solo ejemplo, el único vídeo que hay en YouTube que cuenta la historia real de la Inquisición no es de ningún español, es de Henry Kamen, que por otra parte tampoco es un historiador particularmente, en fin, tradicionalista. Tú hablas con un... Yo he hablado con un eurodiputado de la Liga, Fontana, por ejemplo, hace unos pocos meses. Con mis amigos franceses ni te cuento. Lo terrible es que no reciben ni una sola voz y les haya contado la realidad de lo que ha estado pasando en España todo el tiempo. Lo que denunciaba antes Jordi Cañas. Claro, absolutamente. Entonces, pero eso es precisamente responsabilidad del Estado. Y ahí lo que ha hecho el Ministerio Español de Exteriores en los últimos 35 años, en los últimos 15 y en los últimos 3, ni te cuento, es para echarlos a todos a la calle. Porque han sido incapaces de, en una sociedad plena de comunicación como la actual, explicar lo que está pasando en tu propio país. Es no entender qué es la diplomacia en el siglo XXI. Perdón, es no entender qué es la diplomacia. Estoy de acuerdo con Jorge Campos. Yo creo que lo que pasa con Bélgica y con otros países de la Unión Europea y también del resto del mundo es que nuestra debilidad política es lo que hace que estemos siendo constantemente ninguneados. El caso de Bélgica, que yo creo que además, que ya se ha dicho en algunos sitios que es un Estado fallido, de hecho no es casual que allí vayan yihadistas, terroristas de todo pelaje. Objetivamente lo es y ellos lo reconocen. Claro, un sistema que no funciona, cuando tienen gobierno, que a veces no tienen. Yo creo que es un Estado que subsiste porque la Unión Europea tiene su sede allí, si no yo creo que ya habría hecho aguas, nunca mejor dicho lo de las aguas, por todas partes. Aparte de los mejillones y las patatas, creo que... poco tenemos que agradecer hoy en día nosotros a los belgas, pero insisto, culpa nuestra en una mayor parte, como todo lo que sacamos de aquí, que en vez de estar orgullosos de esa fantástica historia de haber llevado la hispanidad a todo el mundo, muchas veces las criticamos, incluso allí donde deberíamos estar orgullosos de ello. Caballeros, quiero que escuchen a mi compañera Beatriz Fajardo porque nos va a explicar cómo ahorrar en luz y gas. Buenas noches, Bea. Buenas noches. Cree que paga demasiado en sus facturas de luz y gas, pero no se decide a cambiar porque piensa que es algo engorroso. Pues no se preocupe, cambiar de compañía es fácil y gratis con Aldro Energía. Aldro le da una atención y servicio personalizado y se encargan de todas las gestiones de forma rápida, sencilla y sin gastos ni molestias para usted. Además, Aldro Energía y esta casa, el Grupo Intereconomía, hemos unido fuerzas para ofrecerle un descuento exclusivo. Como espectador de este programa podrá disfrutar de un descuento del 20% en sus tarifas de luz y gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si tiene negocio, también tenemos para usted grandes condiciones. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Pablo Linares es un experto en el Valle de los Caídos, es historiador y nos va a contar en el día de mañana, si ustedes tienen a bien acudir a esta conferencia, las verdades y también las mentiras del Valle de los Caídos. Mañana jueves 27 de septiembre a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Si quieren ustedes acudir, tienen que llamar, eso sí, previamente al 991-616-2464, el Club de Amigos de Intereconomía. Verdades y mentiras del Valle de los Caídos. Quiero comentarles la candidatura de Manuel Valls. Saben ustedes que fue el primer ministro de la República Francesa y se presentó en el día de ayer en la ciudad condal como candidato al Ayuntamiento de Barcelona. Resulta, y esto es algo que nos ha llamado la atención a muchos, que Manuel Valls se ha dejado ver con Albert Rivera en los últimos meses, incluso han compartido mítines en Barcelona, pero también en Málaga, pero también en Mallorca, con esa iniciativa que se llama España Ciudadana. Y sin embargo, en el día de ayer la candidatura de Manuel Valls estaba ausente del color naranja. No apareció por allí ningún miembro de Ciudadanos y no solo eso. Manuel Valls se dedicó a hablar, que es perfectamente legítimo, solo faltaría, pero casi habló exclusivamente en catalán, reivindicó la tradición catalanista de su familia y habló no de España, sino de Europa. De hecho, la candidatura que encabeza Manuel Valls se llama Barcelona Ciudad Europea. Esto, sumado a que muchos, ya ha trascendido que muchos de sus colaboradores y de sus asesores son antiguos asesores de Pascual Maragall,
Pues ha habido, según he leído en las redes sociales, alguna que otra decepción. Jordi Cañas y Julio Ariza. Yo considero, no es que lo considere, es que lo creo. Y yo generalmente no me gusta decir creo que. Yo creo que Manuel Valls es una excelente noticia para Barcelona, para Cataluña y para España y para Europa. Creo que puede ser un formidable alcalde. Quitar a Barcelona de las manos del separatismo y del populismo es imprescindible. Que la propuesta y el proyecto que va a encabezar Manuel Valls va a ser una propuesta y un proyecto que va a poder impulsar a Barcelona hacia un futuro, creo que próspero y bueno para el conjunto de sus ciudadanos. Creo que va a romper con la dinámica de degradación a la que Ada Colau ha llevado a la ciudad. Creo que Manuel Valls sintoniza plenamente con la propuesta política y los valores de Ciudadanos y que Manuel Valls tiene la ambición de ganar Barcelona y de poder gobernar como alcalde de la ciudad. A partir de aquí, Ciudadanos ya ha dicho que apoya y se suma al proyecto para Barcelona de Manuel Valls. ¿Esto significa que no va a haber candidatura de Ciudadanos? No, no lo va a haber. Ciudadanos se incorpora a la candidatura de Manuel Valls y lo hace con generosidad. ¿Con qué objetivo? Con ganar Barcelona. Los que somos barceloneses, catalanes y españoles, sabemos de lo fundamental que puede ser y que ha sido que Barcelona esté controlada por Convergencia en su momento y por Podemos, es decir, por los nacionalistas y por los separatistas. Sabemos de lo que se puede hacer desde el control de los recursos públicos y del beneficio, porque Barcelona es una ciudad que tiene superávit, que se puede hacer por parte del nacionalismo y del populismo. Sabemos de cómo políticamente se ha instrumentalizado y se ha utilizado como un ariete para romper las resistencias de una parte de la población de Cataluña mayoritaria en contra del separatismo. Y sabemos de lo importante que es ganar. A partir de aquí yo puedo entender que haya gente que diga, bueno, pues no me gustaría que las siglas del partido se diluyeran, me gustaría que, perfectamente, yo creo que es comprensible, pero también es comprensible que Ciudadanos haya decidido apoyar a una candidatura que tiene como objeto ganar Barcelona. De verdad, aquellos que han escuchado a Valls, yo creo que, yo puedo entender críticas a Valls, que son perfectamente legítimas, pero aquellos que han escuchado a Valls en los últimos años saben de su compromiso con España y con Europa. Su compromiso por el respeto por la ley, por su compromiso con la nación española, por su historia, por sus valores, por sus principios. Él es catalán, él es barcelonés, su familia es una familia del catalanismo cultural barcelonés. Es lógico que él defienda el catalanismo cultural porque lo ha mamado. Julio Ariza. Me encanta que Ciudadanos haya tomado esa decisión y me parece muy legítimo y, oye, si vosotros creéis que políticamente os conviene tener como figura representativa en Barcelona a un socialista del gobierno del señor Hollande, uno de los peores gobiernos, por cierto, que ha tenido Francia en los últimos 250.000 años, pues me parece bien. Es decir, el señor Valls es un hombre ligado a la familia Rothschild, al grupo bancario más importante a este lado del Atlántico, enfrentado en este momento en una gran confrontación bancaria internacional que probablemente la gente no conoce a fondo y de la que es difícil tener buena información, pero es verdad que algunos apuestan por el regreso al patrón oro. Sería el caso del nuevo gestor de la Rothschild, que es un señor de 37 años, heredero de la fortuna de los Rothschild de toda la vida, frente a los Rockefeller, que son los propietarios del JP Morgan Chase y que son los que están en la posición absolutamente contraria. El señor Valls representa los intereses de Rothschild como los representa el señor Macron en Francia. En el marco de esa confrontación muy grande y muy importante, y de la que si queréis un día hablamos más a fondo, que es la de los Rockefeller frente a los Rothschild, aparece este señor bajito socialista que, bueno, pues al que le han encargado que vaya tomando posiciones, no sea caso que haya que tomar también la Generalitat o alguna otra cosa en el resto de España. Yo Pero insisto, Julio, yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿A Colau? ¿A Ernest Maragall? A ti. ¿O a ti. Manuel Valls? A ti. Si me abrís ahora un debate paralelo, no nos va a quedar tiempo para que José Javier... Dentro de ese contexto. yo prefiero a Inés Arrimadas, a Jordi Cañas
o a muchos ciudadanos de Barcelona muy serios, muy responsables y muy barceloneses, no como este señor que de Barcelona sabe lo que yo sé de Villanueva de la Cañada, que sé muy poco, lamentablemente. De Villanueva de la Pero Cañada. este señor lo que es un socialista francés implicado en el peor gobierno que ha tenido Francia en los últimos años, que tiene unas ideas y unos principios desconocidos y que probablemente si se los cambias mañana no le va a importar nada con tal de mantenerse en la misma posición. A mí me parece bien una nueva operación de marketing, pero yo es que en política, de verdad, no creo en las operaciones de marketing, las desprecio. José Javier Esparza. Nada, 30 segundos. Para mí Manuel Valls es el ministro del Interior francés que mandó a los antidisturbios contra los jóvenes que se manifestaban contra la ley Taubira de matrimonio homosexual, con una violencia extraordinaria de la que aquí solo informó Intereconomía, por cierto. Eso es Manuel Valls en su vida política real. Todo lo demás escuché. Me parece que la apuesta por una figura cosmopolita, por muy vinculado que esté con el catalanismo cultural, es el primer ministro de un país extranjero, en fin, para gobernar Barcelona, va en el sentido ese que hemos visto de neutralizar el carácter español de la resistencia antiseparatista en Cataluña, que me parece un error formidable, porque al final es el mundo borrelliano, de parece la turba romana. Creo que, en fin, entiendo la decisión, pero me habría gustado muchísimo más ver, efectivamente, pues a Jordi Cañas, a Inés Arrimadas, etcétera, etcétera. Alguien a quien uno puede identificar como un alcalde que de verdad representa al pueblo que va a gobernar y no como una figura de mercadotecnia. Cristina Seguí. No, yo lo he dicho, quería empezar con ello, que conste que no me estoy agarrando oportunistamente. Yo creo, yo te he visto a ti, no ahora, hace 7 años, 10 años, cuando Ciudadanos no tenía ninguna expectativa, pues dar la batalla de una forma admirable. Yo lo admiraba, yo no era nada, ni estaba en ningún sitio, ni escribía, ni iba a la radio, ni nada todavía, y yo decía, vaya tela este tío. O sea, te comías a los nacionalistas en la televisión igual que se los comía Girauta. Entonces, yo creo que tú serías pues un tío pues, con lo que necesita Barcelona ahora mismo, con un par de cojones. Me da que no. Como la ministra dice pero maricón, Cristina, yo digo cojones. Pero Cristina, este señor está aquí en nuestras tertulias. El señor Rivera se creó aquí, se crió aquí. Lo sé. Y no ha querido volver a este plató. Lo sé. El señor Rivera. Bueno, pero él sí. No, por eso te digo que hay gente de bien y gente leal y gente en la que puedes confiar y otros en los que no. El señor Girauta pedía por los pasillos poder venir al gato al agua. Bueno. Lo suplicaba. El señor Girauta no ha vuelto a este plató. A ver si nos entendemos. Pues yo me centro en él. Pero desgraciadamente, alrededor de todos los partidos políticos hay gente que responden a aquello de si quieres conocer a Murillo, dale un carguillo. Yo me voy a centrar en él y además, un segundo, Cristina, no he acabado. Mira ese reloj, ¿qué pone ahí? Ya, pero... 0, 0, 0, 0. Pero Eso quiere decir que estamos fuera de tiempo. Yo me voy a centrar en él y en que a veces no entiendo cómo los partidos priman las operaciones de marketing por encima de los tíos que valen de verdad. Y eso es un error en el que suele reincidir Ciudadanos. Pues porque muchas veces no tenemos todos toda la información. No me gusta. De todas formas, Jorge Campos. Yo soy muy breve. Yo creo, Jordi, que esto es una bofetada a Ciudadanos. Que ahora Ciudadanos quiera venderlo como que es una gran jugada fabulosa, magnífica. Me parece bien dentro de sus posibilidades, pero no deja de ser un señor francés, tiene nacionalidad francesa, que llega en plan paracaidista. No sé cómo lo habrá sentado a Karina Mejías, que lo primero que haya hecho, que se ha batido el cobre ahí durante 4 años, ha sido echarla, y que vuelve a los errores de siempre. Vamos a integrar el nacionalismo moderado. Claro. ¿Cuál es el nacionalismo moderado? No Javier, existe el fichaje nacionalismo de moderado. Xavier Roig. Siguen los mismos, pero no solo eso, sino ha eliminado completamente, diluido el mensaje español. Es todo europeísta y tiene cosas tan graciosas como lo que ha escrito hoy, que dice que Barcelona es un proyecto increíble. Quiere apostar por Barcelona, una ciudad-estado. Debería aclararse como el Vaticano o Mónaco. Pero me parece que es prescindir de la españolidad de Cataluña poniendo a este señor al frente y caer en los errores de siempre, creo. Bueno, pues ha quedado clara la opinión de cada uno de nuestros contertulios con respecto a este asunto de Valls y con respecto a todos los que hemos tratado en esta mesa durante esta noche. De manera que empiezo a despedirme por mi amigo José Javier Esparza. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias por venir. Hasta la semana que viene, que hemos quedado Jorge y yo en que repetimos mesa el miércoles. Que no se nos olvide. Y yo le pido a Gonzalo Valls, que ya estará la semana que viene, que el miércoles también, si tiene a bien invitarme a mí, pues podré compartir. Ya sería la pera y si me trae a mí, ya. La mesa valenciana del todo. Yo sé por lo que hacéis esto. Ya veremos. Jordi Cañas, mil gracias por estar aquí. Gracias. Jordi Camps, ha sido un placer. George Fields. Pero estaré encantado de vernos en la ensaimada que viene. Digo, el miércoles que viene. Cristina Seguí, buenas noches. En la sobrasada. Sobrasada para ti.
Y Julio Ariza. Don Julio, buenas noches. Yo Gracias me voy por a estar poner aquí. el despertador a las 6 menos un minuto para poder leer moncloa.com. Lo nuevo de Eso ya lo sabes. Y por favor les voy a pedir que me inviten más aquí porque estoy harto de que todos estos señores vengan más que yo a esta tertulia. Pues mire por dónde se lo vamos a conceder, don Julio. Que acaben de pasar una buena noche. Nos vemos mañana, si Dios quiere.